Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema La creación. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Yo recuerdo que desde niño he tenido esta dicha. Mi abuelo, cuando yo tenía 4 años, apenas me acuerdo, mi abuelo empezó a enseñarme la Biblia. Después fui al seminario, me parece que tenía 13 años, 12 años, 13 años, ya tenía la Biblia y me extrañé al ver que mis compañeros no tenían la Biblia, muchachos de secundaria. Y entonces dije al rector, si usted permite, yo consigo las Biblias. ¿Cómo tú? Sí. Conocí a las paulinas, las religiosas, y pedí las Biblias. Llegaron las Biblias para todos los seminaristas. Yo tenía la grande ilusión de aprenderme la Biblia toda de memoria. Un sueño. Empecé con San Juan capítulo 13. Llegué hasta San Juan capítulo 17, 18. Y empecé a darme cuenta que me olvidaba lo que había aprendido antes. Bueno, entonces empecé a leer mucho, mucho. Especialmente el Nuevo Testamento. Así que yo he sentido esta vocación de enseñar la Biblia. Llegando a México hace 26 años, pronto empecé a enseñar la Biblia. Visitaba un sacerdote español, Padre Molina, el que dio inicio en México al movimiento bíblico católico. Le pedía Biblias, todo el dinero que yo lograba reunir lo llevaba allá. Le daba al padre y me llenaba el carro de Biblias. Yo iba con un Volkswagen, un carrito lleno de cajas, Biblias, libritos que él había hecho. Yo empezaba a dar cursos en México, en la capital, Zahualcóyotl. Después los que aprendían enseñaban a los demás. Todos los que iban a los cursos, Biblia gratis, material, todo iban a los cursos. Y después decíamos, cuesta tanto, pueden pagar cuando quieran. Después de 10, 15 años, regresando a la capital, había gente que todavía decía, padre, le tengo que dar 10 pesos, le tengo que dar... Pero interesante, cómo los que aprendían enseñaban. Después fui a trabajar con los indígenas de Oaxaca, lo mismo. Después de un mes regresé a México, llené un camión de Biblias. Llegué allá y con avioneta a la montaña. Toda la gente iba a la pista aérea donde bajaba la avioneta. Pensaban que era queso amarillo, como hacen nuestros hermanitos, ropa usada. No, Biblias. En todas partes. Y otros decían, bueno, enseñar la Biblia a los indígenas. Pobrecitos, ¿sí? Es mucho más fácil la Biblia que el catecismo. El catecismo es un resumen, se entiende con dificultad. La Biblia, sabiéndola enseñar, se entiende facilito. La Biblia entusiasma, la Biblia llena. Así que ahora empezamos este curso bíblico. Los que tengan la Biblia, ojalá que todos tengan la Biblia, busquen el índice. En la Biblia o al principio o al final está el índice. Busquen el índice. Y verán ustedes, dice Antiguo Testamento. Después, a un cierto momento, verán Nuevo Testamento. Así que empezamos rápido. La Biblia se divide en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta los hechos, las enseñanzas de antes de Cristo. Tiene como centro la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, que se hizo
alrededor del año 1250 antes de Cristo, en el monte Sinaí. Este es el centro. Nuevo Testamento presenta la nueva alianza que se hizo en el monte Calvario, en la sangre de Cristo. Después Jesús mandó a predicar, y la predicación de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, poco a poco se empezó a escribir y salió el Nuevo Testamento, que tiene como centro la muerte de Jesús en la cruz, la nueva alianza. Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en el índice. Los que tengan la Biblia empiecen a leer. Fíjese bien. La primera palabra, ¿cuál es? Lean. ¿Cuál es la primera? Génesis. Después verán ustedes a un lado, dice gen. A otro lado, 37, 40, según. Entonces, Génesis es un libro. Gen apuntado de una forma abreviada, una forma sencilla. Como decimos, Pemex, Petróleos Mexicanos. Ustedes ven muchas fábricas que tienen las palabras abreviadas. Aquí Génesis quiere decir. Y después la página. De manera que la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros, escritos por autores diferentes, en épocas diferentes. Ahora veamos lo que viene después. ¿Qué dice después? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc. Son libros. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza? A ver, alguien que diga el primer libro del Nuevo Testamento. A ver, alguien, lea, diga fuerte. Esto es. Primer libro del Nuevo Testamento. De una forma abreviada, MT, Mateo, y después el número de página. El último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Apocalipsis. Apocalipsis. Los protestantes dicen revelación, es lo mismo. El Apocalipsis quiere decir revelación. Bien, ahora empezamos a ver, por ejemplo, Evangelio según San Juan. Los que tengan la Biblia, busquen la página y vayan a ver dónde está. Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 16. Otra cosa muy importante que vamos a ver en este momento es esto. Empezamos desde un principio el Evangelio según San Juan, para poder entender de una vez cómo se busca cualquier parte de la Biblia. Antes que nada hemos visto, la Biblia se divide en libros, muchos libros. 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Ahora tomamos el Evangelio según San Juan y vemos al principio un número grande. ¿Vieron el número grande? Y poco después un número chiquito. Número grande, dice un número grande. Después empieza, en el principio era el verbo. Y hay un número chiquito. Y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Después número 2, chiquito. Él estaba frente a Dios al principio. Número 3. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Bien, la Biblia se divide en libros, cada libro en capítulos y cada capítulo en versículos. De esta manera yo en menos de un minuto puedo buscar cualquier parte de la Biblia, sabiendo cuál es el libro. Ya poco a poco aprendo a saber dónde está Éxodo, dónde está Números, dónde está, por ejemplo, Sabiduría, dónde está
carta a los hebreos, me doy cuenta más o menos, o de otra manera busco el índice. Una vez que encuentro el libro, rápido los capítulos y después el versículo. Ahora vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 16. El que encontró puede leer. Ver si está adelante, está cerca, venga aquí con el micrófono para que se oiga bien. Si alguien encontró y está adelante, entonces que se acerque. Capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que Él dio su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien. Este versículo, Juan 3:16, se llama la clave de la Biblia. Es un versículo fundamental. Presenta la clave para poder entender toda la Biblia. Tanto Dios, un solo Dios, amó al mundo, todo lo que existe, que le dio a su Hijo único. ¿Para qué? Su Hijo único, Jesús. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Entonces este versículo contiene la clave para interpretar todo, para entender todo, desde la creación hasta el final. Tanto Dios amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. El plan de Dios es un plan de salvación. Toda la Biblia, todo lo que vamos a leer, estudiar, nos va a hablar de este Dios, de este amor de Dios. Nos va a hablar de Jesús, del plan de Dios, de salvación. Así que la Biblia no es un cuento que se lee y nada más, no. Se trata de una carta de amor que Dios ha escrito para nosotros. Aquí vamos a descubrir quién es Dios, qué quiere Dios, cuál es el plan de Dios sobre nosotros. Vamos a empezar ya. La creación. Génesis capítulo 1. Busquen todos Génesis capítulo 1. ¿Qué quiere decir Génesis? Génesis quiere decir origen. Todos los pueblos antiguos tenían historias, leyendas, cuentos, mitos, para recordar sus orígenes. Cada pueblo antiguo daba mucha importancia a sus orígenes, a su historia. Ningún pueblo quería estar volando, como también ahora lo mismo. Los mexicanos estudian la historia que había antes en México, cuando llegaron los indígenas, cuando llegaron los españoles, cómo se hizo la historia, porque uno en la historia pasada encuentra luz para el futuro. Lo mismo Estados Unidos, lo mismo los romanos. Desde el capítulo 12 del Génesis empieza la historia del pueblo de Israel. Así que de por sí todo empezó con el capítulo 12. El origen del pueblo de Israel. Los israelitas se transmitían de padre en hijo la historia de su pueblo, lo que los grandes del pueblo habían dicho, las hazañas del pueblo de Israel, los ideales, la expectativa del pueblo de Israel. Pero en un cierto momento el pueblo de Israel empezó a preguntarse, bueno, esta es la historia de nuestro pueblo, ¿y los demás pueblos? ¿De dónde vienen? Yahvé es nuestro Dios. Bueno, ¿y los demás pueblos? ¿Tienen otros dioses? ¿Cuántos dioses hay? ¿Y el mundo de dónde viene?
¿Y la mujer es igual al hombre o es inferior? Como muchos decían, como era la costumbre de considerar a la mujer inferior al hombre. Y todos los problemas que hay en el mundo, uno que mata a otro, un bandido que logra muchos honores, poder. ¿De dónde viene esto? ¿Es un plan de Dios? Este desorden, ¿de dónde viene? ¿Hay otro Dios? ¿El Dios del mal? Dios iluminó al pueblo de Israel, iluminó a los sabios, a los sacerdotes, a los profetas, a los hombres de Dios, y dieron la respuesta. La respuesta se encuentra en los primeros 11 capítulos del Génesis. En estos primeros 11 capítulos de Génesis, en una forma poética, artística, se presenta la respuesta a los grandes interrogantes de la humanidad. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen del hombre, la mujer, el pecado, el sexo, el trabajo? Todo esto se presenta no en forma de catecismo, sino en una forma poética, interesante, llamativa. Los que han escrito especialmente el capítulo 1 y el capítulo 2, 3, los primeros capítulos del Génesis han sido artistas, grandes hombres, que han reunido tradiciones. Primero se han hecho tradiciones y después alguien ha reunido estas tradiciones, estas respuestas, y han escrito estos capítulos que se han puesto al principio, porque lógicamente hay que empezar diciendo el origen del mundo antes de hablar de Israel. Pero históricamente la palabra de Dios, la historia de la salvación empezó con el capítulo 12. Los primeros 11 capítulos se añadieron y se metieron al principio. Como cuando, por ejemplo, yo escribo un libro y al principio empiezo capítulo 1, capítulo 12, adelante. Pero al final hago una presentación. Al final hago un capítulo grande o chiquito, como sea, pero ya de presentación a todo, para que se entienda todo lo demás. Así también la Biblia. Otra cosa importante de distinguir, que hay que distinguir, una cosa es la enseñanza, otra cosa es la manera como se presenta la enseñanza. En los primeros 11 capítulos del Génesis, la enseñanza se presenta en una forma poética, dramática, como se usa ahora cuando se da una enseñanza mediante la película, mediante el teatro. Por ejemplo, nos reunimos y decidimos, vamos a dar una enseñanza de cómo los papás tienen que educar a los hijos. Ahora, para dar esta enseñanza podemos escribir una página, algunas ideas. Los papás tienen que respetar a sus hijos, los papás tienen que conocer la manera de pensar, de vivir de sus hijos, los papás tienen que tratar con delicadeza a sus hijos. Bueno, una lista de palabras, de normas. Pero también hay otra forma más interesante, más llamativa, que puede impactar más. ¿Cuál es? Hacemos una película, hacemos un teatro. Metemos un papá, metemos uno que hace la mamá, metemos algunos que hacen como hijos, el otro que hace el tío, el abuelo, y empieza la vida. Presentamos algunas escenas de la vida, algún problema de la vida, donde se ve que el papá trata bien, donde vemos después que el tío trata mal, y entonces viene la enseñanza. Pero una enseñanza presentada en un teatro es mucho más fuerte que una enseñanza que se presenta con palabras, con normas y nada más. La diferencia que existe entre lo que vemos en la Biblia y lo que encontramos en el catecismo. El catecismo es frío. La Biblia tiene más poesía, presenta más la realidad, los hechos, y de allá sacamos la enseñanza. Bien, entonces, muy importante, una cosa es la enseñanza y otra cosa es la manera como se expresa la enseñanza, el lenguaje. Una cosa es el vaso
que contiene y otra cosa lo que está en el vaso. No hay que confundir las dos cosas. Bien, empezamos ya. Los que tengan la Biblia, Génesis capítulo 1. Los que tengan la Biblia, de una vez, Génesis capítulo 1. Versículo 1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Este primer versículo es un resumen de todo. Al principio, cuando no había nada, Dios existía y Dios creó todo el universo, todo lo que existe. Esto es lo importante. Lo que viene después es una forma pedagógica, catequética de enseñar. Dios hizo el sol, Dios hizo la luna, Dios hizo esto, hizo otra, para que uno pueda recordar, como hacemos nosotros cuando enseñamos a los niños. Los catequistas, ¿qué hacen? Toman un dibujo y dicen a los niños, a ver, vengan aquí, fíjense bien, y le enseñan el burro. ¿Quién hizo el burro? Y todos contestan, Dios. Muy bien. ¿Quién hizo la oveja? Todos contestan, Dios. ¿Quién hizo el gato? Dios. Es una forma didáctica para que el niño aprenda que todo lo hizo Dios. No existe nada que Dios no lo haya hecho. Así que lo que viene después es una explicación para poder entender bien que todo viene de Dios. Notamos versículo 3, donde se dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Fíjese bien, nosotros cuando hacemos algo necesitamos alguna materia, necesitamos madera, necesitamos fierros. Por ejemplo, vamos a hacer una silla, necesitamos madera, necesitamos clavos, una sierra para cortar. Dios no, dijo, habló. Después San Juan capítulo 1 versículo 3 dice, por medio de él todas las cosas fueron hechas. Dios habló. ¿Qué quiere decir? Intervino la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra. Mediante él todas las cosas fueron hechas. Habló. Dios no necesitó piedras, no necesitó otra materia, no. Con el poder de su palabra todo se hizo, todo empezó. Otro punto importante, versículo 4. Dios vio que la luz era buena. Esto se repite continuamente. Todo lo que hace Dios está bien hecho. No solamente lo hecho en México está bien hecho, ellos copiaron, no fue Dios a copiar de ellos copiaron a Dios. Así que el que escribió el primer capítulo del Génesis fue un hombre listo, un hombre abusado, inteligente. Quiso crear en la mente de los oyentes la idea clara. Existe un solo Dios. Dios ha hecho todo, sin utilizar nada, con el poder de su palabra. Y todo lo que Dios ha hecho está bien hecho. Después, cuando van a hacer la tarea, van a examinar todo detalladamente, porque hay que contestar algunas preguntas. Es un trabajo que van a hacer ustedes, es inútil que lo diga yo, después lo van a hacer ustedes. Versículo 26. Cambia el tono. Después de haber hablado del sol, la luna, los peces, los animales, todo, ahora cambia tono. Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dijo Dios que se haga esto, no. Como que Dios toma una decisión en común. Algunos ven un reflejo, una idea de la Santísima Trinidad.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, que toman una decisión. Hagamos al hombre. Además, un tono solemne, a nuestra imagen y semejanza. Así que el hombre es el ser más grande que existe. Tiene algo que tiene solamente Dios. En el capítulo 2, versículo 7, cuando se repite otra vez lo de la creación, se presentan otras tradiciones. Se dice que Dios hizo un muñeco de barro y le puso algo que no puso a los demás: aliento de vida, algo directamente de Dios, algo especial, el espíritu. Así que el hombre es el ser superior a todos los seres creados por Dios. Tiene algo especial que no tienen los demás seres. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Que mande. Tiene autoridad. Es el representante de toda la creación. El hombre es el rey de la creación. El hombre es colaborador de Dios. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Así que Dios crea al hombre sexualmente definido. Hombre o mujer. Macho o hembra. Con la misma dignidad. Con la misma importancia. El sexo no es consecuencia de algún error que sucedió, no, es una decisión que tomó Dios desde un principio. No es que, ya que Dios vio que estos cuates no obedecieron, quién sabe qué cosa, bueno, entonces, bueno, vamos a cambiar al hijo, y cómo salió mal este problema, ay. No. Desde un principio Dios así quiso las cosas. 28. Dios os bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. Sean fecundos. Es el primer mandamiento que encontramos en la Biblia. Lástima que algunos entendieron solamente este mandamiento, no entendieron otro. Pero esto de la fecundidad es bíblico. Es la primera orden que da Dios. Que la humanidad se pueda perpetuar, se pueda desarrollar. Así que el sexo no es negativo, es positivo. La actividad sexual es algo buena, no es algo mala. Llenen la tierra y sométanla. Aquí hay algo muy importante: someter la tierra. ¿Cómo? ¿Con la palabra? No. Someter la tierra con el trabajo. Así que el trabajo es algo positivo. Así fue el plan de Dios, que el hombre trabajara. No es el trabajo consecuencia del pecado, no. Como veremos después del pecado viene la fatiga, el cansancio, el aburrimiento, el fastidio, para pagar esta rebeldía del hombre. Pero de por sí el hombre tiene que trabajar. El trabajo es algo bueno. Manden a los peces del mar y a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Dijo Dios: yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semillas y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra. Les doy para que coman pasto verde. Y así fue. El hombre es rey de la creación. Cuando el tecolote canta, el indio muere, el indio tonto muere, porque no sabe que el hombre es superior al tecolote, el hombre es superior a todo lo que existe. ¿Qué cosa es la brujería? Creer que un fierro de caballo, que un animal, el tecolote, el gato negro,
van a tener poder sobre nosotros. No. Pero oí la otra noche que el tecolote estaba cantando. ¿Qué cosa quiere? Nada. Le estaba haciendo la serenata a su novia. Nada más. Nada más. Algo legítimo. Algo. Tiene derecho también él. ¿O qué cosa? Y tú de noche no vas a hacer la serenata a tu novia. Entonces, ¿por qué él no tiene derecho? Déjalo en paz. Déjalo en paz. No tiene ningún plan diabólico contra de ti. Él ni se fija en ti, no sabe nada de lo que tú piensas, porque si el tecolote supiera que tú piensas esto, se va a otro lado, sencillamente. Pero por me manda una carta para decir, por favor, no me moleste. Y si te molesta, dale un tiro de plano ya. Entonces, pero tiene que saber que tú, como ser humano, eres superior al tecolote, al gato negro. Cuando el hombre entiende que primero está Dios, después está el ser humano, no tiene miedo ni al tecolote, ni a nada, ni al fierro de caballo. ¿Qué cosa va a ser el fierro de caballo? Una vez fui a una casa, abro la puerta, atrás había fierro de caballo. ¿Ve qué pasó? ¿Te casaste con un caballo? ¿O qué está pasando aquí? ¿Cuántas creencias? Pensar que algo material me va a ayudar, o que algo material me va a perjudicar. Un ferro de caballo, aquí está el error. Cuanto más nosotros conocemos la palabra de Dios, tanto más vamos entendiendo quién es el hombre. Después puede leer el Salmo 8, donde se dice quién es el hombre, que te acuerdes de él. Lo hiciste poco inferior que a Dios. El hombre es el ser más importante, no hay que tener miedo a nada. Vamos a ver la conclusión, y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Así termina el primer capítulo. Todo cuanto había hecho era muy bueno. Así que si después se verá que en el mundo hay injusticia, pecado, desorden, no será por culpa de Dios. Será por otra razón. Después en el capítulo 2 vemos que se repite algo acerca de la creación. Son otras tradiciones que se presentan. Y después encontramos también una respuesta a un problema muy serio. ¿Cuál es este problema? La mujer. ¿La mujer es igual al hombre o no es igual? Porque según ideas antiguas de muchos pueblos, la mujer era un ser intermedio entre el hombre y los animales. La Biblia dice no. Capítulo 2, versículo 18. Después dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Y Yahvé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, para ver si alguno de estos animales pudieran satisfacer al hombre como rey de la creación. Y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Poner nombre quiere decir dominar, ser superior. Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo, a las fieras salvajes, pero no se encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara. El hombre no queda satisfecho a ver todos estos animales. Entonces Yahvé hizo caer un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Naturalmente estamos hablando en forma simbólica, para decir que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre. De otra manera, si de veras con una costilla hizo una mujer, era una muñequita chiquita, no era una mujer, una muñequita. No, forma simbólica. Entonces el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Entonces, hombre y mujer, la misma dignidad, la misma importancia. Y después la conclusión, la enseñanza. Por eso el hombre deja a sus padres,
para unirse a una mujer y los dos son una sola carne. Nada de que una vez encontré una abuelita que me dijo: padre, mi niño no me obedece. La abuelita tendría como 80 años. Yo pensé, ma será un hijo adoptivo, porque 80 años no cree que va a tener un niño. Disculpe, ¿y este niño cuántos años tiene? Dice, tendrá unos 60 años. Por favor, déjalo en paz. Este niño ya es abuelo. Déjalo en paz. Todavía la mamá quería que obedeciera y lo regañaba y le decía, ma déjalo en paz. La Biblia, el hombre deja a su padre y su madre para unirse a una mujer y formar un solo ser. Nada de meter la nariz, de meter la cuchara donde no hay que meterla ya. El amor, pero no hay que romper lo que Dios ha decidido, el plan de Dios. 25, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no por eso se avergonzaban. El equilibrio que está en el hombre. Y con eso terminamos la primera lección. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema La creación. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.